Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro en donde vamos a observar los primeros 16 días del año y cómo informan, cuáles son sus lógicas, las lógicas de cada una de las frecuencias. Recordemos que el año 2018 tiene 365 días, es decir, que no es año bisiesto. Entonces, bueno, vamos a contar desde el día 1 hasta el día 365. Los primeros días empiezan a ser parte del positivo, de lo que se va instalando, de lo que se va sedimentando, como parte de esta construcción que luego va a ser deconstruida, ¿sí? Y bueno, y estos primeros 16 días contienen a lo que serían los 13 del anillo de fuego, que estarían en esta primera parte del año ahora invertidos. Como vimos en el video del anillo de fuego, los futuros están siendo configurados, ¿sí? Hay una parte del año en donde se configuran los futuros de la Tierra. Estas son los últimos 13 días del año que le llamamos el anillo de fuego del año. Pero los primeros 13 días en positivo también estarían siendo parte de ese inconsciente del anillo de fuego. ¿Qué función tienen los 13 días previos y los 13 días posteriores? Bueno, los 13 días previos tienen la funcionalidad de cargar los potenciales los futuros potenciales de la Tierra en base a preguntas, ¿sí? Como vimos, empezamos por el día 353, negativo 12, y ese 353 nos daba una pregunta, nos daba a la izquierda y nos daba que justamente empezaba a abrir el tiempo, el reloj, el reloj de la Tierra, por la izquierda, ¿sí? Ahora, en esta segunda parte, en estos primeros días del año del 2018, el reloj se invierte. Empezamos por el día 1, negativo 364. Ese es el mismo día que ayer, que el 31 de diciembre. Entonces, están justamente desdoblados, vendrían a ser como una hoja de pan que la cortamos al medio y ponemos hacia un lado una hoja y hacia el otro lado la otra, ¿sí? Vendrían a estar desdoblados justamente la pregunta de la izquierda y de la derecha vendría a ser la respuesta. Es decir que a partir del día 1 de enero del 2018 ya se empiezan a sedimentar esos futuros que hemos primero cargado en la última parte del año del anillo de fuego, ¿sí? Con la particularidad que, si bien todas las frecuencias se repiten, las mismas del anillo de fuego, nada más que invertidas, ahora vamos a entrar por la derecha. ¿Qué quiere decir entrar por la derecha? Es primero asumir la izquierda, asumir la vulnerabilidad, asumir a la pregunta, asumir al aspecto femenino de la Tierra, ¿sí? Y como nosotros hablamos ese día 353, le colocamos un cero virtual, ¿sí? Un cero que de alguna manera nos dice, bueno, esa víctima herida, esa percepción de que siempre me están conspirando en contra mía, pobre de mí, soy la víctima, sí, soy vulnerable, yo no puedo, sí, no valgo para nada, nadie me quiere, bueno, todas esas percepciones de izquierda, ¿sí? Son las que justamente nosotros pusimos un cero en ese anillo de fuego del año. ¿Cómo vamos a hacer para que ese cero se, eh, se refunde? Bueno, ¿se fundió todo eso en los últimos 13 días del año? Bueno, ahora se va a refundar desde una derecha en estos próximos 13 días del año, ¿sí? Entonces, bueno, quiero hablar de estos primeros 16 días, que sería la primera vuelta, y, y dejar en una segunda parte a los últimos 15 días del año, ya que este mes
trae 31 días. Bueno, 31 días son 31 instantes, ¿sí? Cada día es un instante, porque cada día tiene un número en positivo y en negativo. Y para esto vamos a tener que tener bien claro qué son las frecuencias, por eso este video vino posterior al video anterior de las frecuencias, ¿sí? Porque es importante saber qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4. Si bien todos los calendarios tienen su lógica, es importante saber que el tiempo no existe, ¿sí? Que los calendarios son una necesidad perceptual del humano de poder agrupar estas vueltas que vamos dando. Las vueltas que vamos dando en sí mismos, que son los días, y las vueltas que vamos dando alrededor del Sol. Cada número es parte de una totalidad, pero justamente están fraccionados, están divididos, están desdoblados. Pasa lo mismo que con las notas musicales. Nosotros tenemos 12 notas musicales que son fracciones de una escala de sonidos entre lo más grave a lo más agudo. Es una escala de sonidos, pero nosotros los fraccionamos ¿para qué? Para hacer música. Lo mismo con los días y lo mismo con las frecuencias del desdoblamiento. Nosotros, cuando empezamos a detectar que hay una ley física que opera detrás de las cosas, detrás de esto que llamamos tiempo, empezamos a hacernos preguntas. Una de las preguntas que viene es el tema de los calendarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los calendarios son programas que tienen cada una de las culturas para organizar sus días. Pero esto ojalá fuera entendido así de una manera tan simple como lo que es y no hubiese tanta divergencia al respecto, porque sabemos que en principio el modo de contar el tiempo era lunar, ¿sí? Los babilónicos fueron los primeros que estuvieron contabilizando el tiempo y bueno, este moon de luna, tiene que ver con medida, ¿sí? La luna era la medida para contabilizar el tiempo, pero ¿qué pasa? La luna me da las mareas, bueno, ahora los ciclos femeninos y, y listo, ¿sí? No hay mucho más que se pueda especular con la luna. Entonces hubo un gran cambio de paradigma en la humanidad cuando el humano pasó de referenciarse a la luna al sol, ¿sí? Y este es el gran conflicto de la humanidad, esta es la gran polaridad, porque justamente los pueblos que se regían y se rigen hoy en día por la luna son los judíos, los musulmanes y los egipcios en un principio, ¿sí? Luego, la demanda de tener más precisión a la hora de proyectarnos en el tiempo nos hizo cambiar la referencia de la luna al sol, y muchos pueblos empezaron a utilizar el sol como medida y como gran respuesta a esas preguntas tecnológicas que empezaban a surgir, como por ejemplo cuándo viene el verano, cuándo viene el otoño, cuándo viene el invierno, cuándo es propicio cosechar, cuándo es propicio sembrar, cuándo hay que estar preparado para que venga el invierno, ¿sí? Y hay que juntar la leña. Bueno, para todas estas cuestiones concretas, el sol tenía mayor capacidad de respuesta que la luna para justamente este avance tecnológico. Por ejemplo, los mayas, los aztecas también se regían por la luna, pero bueno, siempre fue de fondo esta lucha inconsciente por cuál es el calendario que mayor precisión tiene y cuál va a ser nuestra referencia y nuestro diseño, ¿sí? Entonces nos fuimos dando cuenta de que además de una razón netamente tecnológica, tener un calendario también tenía que ver con cuestiones más espirituales y de vinculación con el cosmos, con el universo y con ese firmamento imponente bueno, que de alguna manera nos sentíamos tan alejados.
vincularnos con el cosmos, se llevó adelante mediante la astronomía y la astrología, un estudio que fue incluyendo a más elementos que la luna y más elementos que el sol. En principio, como les dije, era la luna para los musulmanes, para los judíos, y luego empezó el sol en Grecia, ¿sí? En Roma, y bueno, y sobre todo en los pueblos nórdicos, porque en los pueblos nórdicos es mucho más difícil regirse por la luna, porque bueno, necesitan el sol y necesitan saber esta necesidad conceptual. De alguna manera tenían a este referente. Y observen esta gran lucha entre los judíos y los católicos, que tiene que ver con qué diseño van a utilizar, ¿sí? Qué calendario van a utilizar y cuál va a ser su referencia. Sabemos que este Jesús tiene que ver con Zeus y tiene que ver también con el sol. Entonces, díganme si no ha sido una manera de suplantar un calendario por otro y una ley muy, muy, muy abstracta, porque de alguna manera cuando nosotros ponemos un calendario estamos poniendo una ley tácita, ¿sí? Cuando vamos integrando más elementos a esta percepción de los astros, en principio dijimos que eran la luna, luego el sol, y bueno, y después los griegos con su zodíaco, y los chinos también empezaron a incluir a las constelaciones con estas formas de animales, y empezaron a contarnos historias, ¿sí? Esas historias de alguna manera fueron fijando en nuestra psiquis todo ese bagaje de información de cada uno de esos diseños, de esos contadores o de esos cuentistas. Por eso esta figura antropomórfica de Jesús proviene también de esta nueva adquisición de un nuevo calendario, el calendario solar, ¿sí? Que obviamente estaba dentro del pueblo, dentro de la sociedad, pero se popularizó, se universalizó con los romanos. Los romanos son los que, cuando absorben a los griegos y a los egipcios, de alguna manera, con este emperador Julio César, empieza a sistematizar el calendario, obviamente con muchas fallas, inclusive con esos días robados que hemos visto que están en el mes de octubre. El calendario tenía muchas fallas, pero era esta situación imperante de sustituir el calendario lunar por el calendario solar. Hoy estamos en otro punto del espacio-tiempo, estamos en otro momento, y bueno, y hemos intentado regirnos por muchos calendarios. Hemos paseado por el calendario gregoriano, el calendario maya, ¿sí? Hemos buceado por la astrología china, la astrología griega, de ahí hemos buceado en la mitología, de ahí partió la psicología, porque el gran descubrimiento de la psicología fue asumir que todos estos cuentos y de todas estas historias y todas estas narraciones estaban grabados en lo profundo de nuestra psiquis, ¿sí? Entonces, de alguna manera funciona como un gran diseño estas 12 casas y esto que le llamamos el universo base 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque está condicionando cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras decisiones, y está condicionando de alguna manera ese futuro, esos calendarios y esas narraciones que tenemos en base a todos esos calendarios, ¿sí? Por eso, bueno, basta con abrir el diario, ¿sí? Y ver que tiene predestinado, no sé, el 2018, en el año del perro, en el año de la rata, en el año del búfalo, que sería en el calendario chino, o bueno, si nacimos en el mes de marzo, quiere decir que nacimos bajo el signo de Aries, entonces vamos a tener una determinada personalidad, pero si la personalidad está determinada por mi diseño
y mi diseño tiene que ver con la psiquis individual y colectiva en base a ese universo base 12, es muy predecible mi personalidad, mi futuro, mi destino y el de todos, ¿sí? Esto, bueno, nos da irremediablemente unas ganas imperantes de tener otro calendario, tener otra forma de contabilizar nuestros días y una forma mucho más sencilla, muchísimo más sencilla, incluyendo el desdoblamiento del tiempo e incluyendo todas esas partes lunares y solares, luminosas y oscuras, animales y humanas dentro de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, este calendario se llama Calendaria, ¿sí? Y bueno, y hay un video en el canal y hay muchas otras personas que desarrollan la calendaria, que los pueden encontrar en YouTube. Más, yo quiero hablar de el calendario de la LGC como un modo de contar los instantes, ¿sí? Los instantes, como dijimos en el video anterior, son los números. Cada número es un instante. Entonces, la vida ya no puede ser más vivida desde una cuestión cristalizada o desde algo que está quieto y no se mueve, o bueno, vemos que en un año pasan muchas cosas, vemos que en un mes pasan muchas cosas, vemos que en una semana pasan muchas cosas y que en un día pasan muchas cosas. Entonces, nos vemos en la obligación de contabilizar el tiempo de otra forma, ¿sí? Ya no desde paquetes, sino más desde instantes, ¿sí? Vamos a cambiar los paquetes por los instantes con esta nueva forma de contabilizar el tiempo. ¿Por qué paquetes? Porque observen que si yo digo lunes, martes, enero, febrero, marzo, estoy hablando de paquetes, de datos de información, ¿sí? Estoy hablando de alguna manera de generalidades. Entonces, cuando hablamos de generalidades, tenemos mucho margen de error y tenemos mucho residuo, de alguna manera, perceptual. Ese residuo los griegos lo dejaban para el último día del año, que era el día en el que se encontraba una cabra y se le colocaba todos los pecados del pueblo y de la sociedad, ¿sí? A esa cabra después se la maldecía y se la tiraba por un barranco, por un precipicio, y bueno, y de alguna manera simbolizaba esa liberación y ese perdón de todos los pecados. Era justamente un ritual, así como este ritual que nosotros hacemos todos los años para decir, bueno, termina un año, empieza el otro, construyo y deconstruyo, empiezo y termino, pregunto y respondo, ¿sí? Esa es una necesidad cognitiva del humano, esto de empezar y terminar, esto de construir y deconstruir, ¿sí? Esto de preguntarse y responderse. Es una necesidad muy, muy importante. Entonces, si nosotros estamos queriendo contestarnos a preguntas en base a paquetes de datos ya preestablecidos, que son los paquetes de datos de este universo base 12, vamos a contar con mucho margen de error al final del año y vamos a tener este último 31 de diciembre, vamos a tener que encontrar realmente un chivo expiatorio que sea el tercero en cuestión al que nosotros le podamos dar y depositar todos nuestros errores, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya no hay que esperar al cierre del año para encontrar al tercero que se haga cargo de todos nuestros errores? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que pasado, presente y futuro están en el mismo instante y que ese chivo expiatorio está dentro nuestro, que ese tercero en cuestión está dentro nuestro y que esos errores son los que van a ser derivados día tras día, ¿sí? Obviamente vamos a llegar al último día del año mucho más livianos y sin tener que echarle la culpa a nadie, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco
una parte, un aspecto de este calendario de números, ¿sí? En donde es tan simple como contar, es tan simple como decir, bueno, empieza el día 1, termina el día 365, desde lo más grave hasta lo más agudo del año, y cada una de esas notas de esos 365 días van a ser las que van a conformar estos acordes, ¿sí? Los acordes que son paquetes, son de alguna manera diseños que tienen nuestra vida y que tiene que ver con el acorde, bueno, con acordar, ¿sí? ¿Con acordar con quién? Con acordar con estos otros dos observadores o estos otros dos personajes para construir esta armonía de cada uno de los días que van a venir, ¿sí? Como hablamos en el video anterior, nuestro instrumento, que es esto, tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito y el propósito es expandir la conciencia, ¿sí? En esta expansión de conciencia también podemos sacar música de cada uno de nuestros actos o de cada una de nuestros deseos, nuestras intenciones, de cada uno de nuestros pasos por el año. Tenemos entonces el día 1, positivo, negativo, 364. Y son muy importantes estos primeros 12 días de enero porque contienen al inconsciente del anillo de fuego. Si el anillo de fuego fue fundirnos para refundarnos, bueno, en esos últimos 12 días del año fue la fundición. Y en estos primeros 12 días del año es la fundación, ¿sí? Entonces, esta fundación nos va a dar una proyección, nos va a dar la nota de ese acorde principal de esta apertura temporal llamada 2018. Como dijimos previamente, no hay principios ni final, son todas preguntas y respuestas que nosotros nos estamos preguntando y contestando permanentemente. A esto le llamamos aperturas temporales. Las aperturas temporales son como un abrir y cerrar de ojos, es una apertura temporal. Un día es una apertura temporal, un año es una apertura temporal, una relación, un vínculo que comienza fue una apertura temporal que me ha dejado algo en el medio, ¿sí? Desde la lógica nosotros vemos que esto que nos deja es un producto de conciencia, ¿sí? Entonces, cada uno de estos días también van a ser productos de conciencia. Cada apertura temporal en el día 1, que es el día de la supervivencia, negativo, 364 y que como dijimos previamente, todos los días 300 tienen a los 3 jugadores, tienen a los 3 empalmes, ¿sí? Y si tienen a los 3 jugadores para fundir, ahora tienen a los 3 jugadores para fundar. Entonces, ¿cómo va a ser la fundación? Es cómo van a ser los cimientos de esta construcción que vamos a hacer en el 2018, ¿sí? Como dijimos, es muy importante construir y es muy importante desconstruir. Es muy importante armar y es muy importante desarmar. Pero bueno, ahí está el discernimiento. ¿Qué es lo que voy a construir y qué es lo que voy a desarmar? ¿Qué es lo que voy a emprender y qué es lo que voy a desaprender en este 2018? ¿Sí? Y en base a qué voy a tomar esas decisiones. Previamente nosotros, justamente como nos referenciábamos en el Sol o en la Luna, la base era el Sol o la Luna. ¿Esto qué nos dio? Nos dio una referencia externa, nos dio la lógica de referenciarnos siempre externamente para tomar nuestras decisiones. En cambio, si yo me empiezo a referenciar, a autorreferenciar, obviamente voy a tener otro calibre para mis aperturas temporales, ¿sí? Otro calibre y otra precisión. Por eso es muy importante seguir paso a paso cada una de las frecuencias. Las frecuencias, como dijimos, están compuestas por números. ¿Y los números qué son? Los números son instantes. Los números son instantes. No hay una forma más simple de contar el tiempo que no sea con los números, ¿sí? Como nosotros venimos de la cultura romana, el cero estaba inconsciente. Ellos
no tuvieron cero durante mucho tiempo. Luego, posteriormente, otras culturas, como por ejemplo los mayas, que tenían el cero, fuimos como incluyendo y tomando, así como el idioma y palabras. Bueno, el cero se hizo como presente mucho después, ¿sí? Entonces, empezamos el día 1, pero tendríamos que tener un día 0, no tenemos el día 0, tenemos el 0 está en el inconsciente del 1, ¿sí? Por eso es importante este primer día del año asumir a ese 0 y empezar a validarlo interiormente. Bueno, un 0 es un 0 virtual, es un empiezo de 0, empiezo de nuevo, un nuevo comienzo. Es estas ganas de la psiqui humana de poder empezar y terminar una tarea. Pero ¿qué pasa? Este 0, cuando no está asumido, se toma y viene y emerge de una manera muy violenta. Entonces, de repente nos aprieta algo y queremos terminarlo, queremos terminar con una relación, o queremos terminar con un trabajo, o queremos terminar con una ciudad, o queremos terminar, ¿no? Y cerrar la puerta e irnos. Bueno, esto tiene que ver con el 0 ese que no está siendo asumido desde el día 0, que es el día 1 de enero del año entrante, ¿sí? Entonces, si de entrada nosotros asumimos el 0, sabemos que siempre podemos retornar a ese 0, ¿sí? A ese 0 del día 1, que es un 0 virtual y autogestionado y autobajado, previamente haber cursado los días del anillo de fuego, que abre con el 353, que es el día de la izquierda, ¿sí? Que abre por la izquierda y termina por la derecha, en donde realmente nosotros dijimos ese día 19 de diciembre que nos íbamos a bajar un 0 para que esa izquierda deja de estar abriendo el tiempo en base a una herida, ¿sí? Y se reconfigura en base a otra cosa, no siempre en base a la herida. Entonces, por eso es muy importante ponerle este 0 a este día 1 del año, porque el 1, como dijimos en el video anterior de las frecuencias, el 1 es la supervivencia y de alguna manera es el programa básico que nosotros tenemos y ha sido la primer capa del endodermo, que es la base de todas las otras capas. Es decir, que el día 1, con un 0 asumido, es el día que va a sostener y soportar a todas las otras frecuencias y a todas las otras capas que vienen a posteriori en este 2018. Cuando hablo de posteriori, veámoslo de manera vertical, ¿sí? De manera no lineal. ¿Por qué lo vamos a ver de manera vertical? Porque necesitamos asumir esta verticalidad. Esta izquierda tiene que asumir su propia verticalidad, porque si no, siempre la está buscando en referencia externa. Siempre está buscando que otro sea el que le ponga el grillete, que sea otro el que lo estafe, que sea otro el que lo time, que sea otro el que lo haga sentir como una víctima para que él pueda justificar luego todo su accionar. Este es el gran juego de la izquierda y la derecha, ¿no? Bueno, vos me pegás, me victimizo y después yo puedo ir a hacer cualquier cosa, ¿sí? Este es el desdoblamiento, por eso es importante este día 1 con el 0 incluido para darle paso al día 2 del año 363. Bueno, el 363 vendría a ser justamente los 3 personajes en estos potenciales de la percepción, o sea que el día 2 yo ya tengo una visión de futuro, ¿sí? Ya empiezo como a querer visualizar el futuro y a querer gestionar el futuro. Entonces, bueno, para eso es importante saber que hasta el día 6 de marzo del 2018 vamos a tener a los 3 personajes, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el negativo y el positivo? Bueno, el positivo vendría a ser la conciencia solar positiva, todo lo que nosotros vamos haciendo consciente, ¿sí? Y el negativo vendría a ser la conciencia solar negativa, ¿sí? Eso que está más allá del sol, eso que trasciende inclusive al calendario lunar y al calendario solar. El día 3
de enero, vamos a estar viendo que enero es el mes, y el mes que es el intermediario, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá los meses son el zodíaco, ¿sí? Vendría a ser justamente las 12 casas, y este universo base 12 que nosotros venimos justamente a reconfigurar. El día 4 es el día negativo 361. El 4 de enero es un día de diseño, por supuesto, porque ya a partir de poder percibir un futuro, un potencial, bueno, ese futuro, ese potencial ya lo voy a ir colocando dentro de un diseño. ¿Para qué? Para ser bajado y ralentizado y desarrollado para que se vaya abriendo cada vez más el tiempo. Ese diseño me va a dar en un negativo 361. 361 es los 3 personajes que tienen potenciales en la supervivencia o potenciales en este receptor tierra. Como dijimos previamente, nosotros somos antenitas de la tierra, somos neuronas de la tierra, y vamos a tomar por rebalse todo lo que le venga a la tierra, ¿sí? Pero no nos ponemos a nosotros en primera persona de receptores de estos potenciales, porque los potenciales son colectivos, ¿sí? Son para mí, son para el resto, son para todos. El día 5 de enero es el día 5 positivo y negativo 360. Sí, negativo 360. Ese 360 nuevamente, como en el anillo de fuego, nos da una visión 360 de ese diseño que previamente, ¿no? Ya visualicé, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que tener una visión 360. ¿Qué es una visión 360? Bueno, es como el anillo de fuego. Es integrar la izquierda, integrar la derecha para que se den la mano y puedan bajar una creación. Este 2018 va a ser netamente de bajada, ¿sí? De bajada al plano de sincronización de este andrógino universal, de pregunta y de respuesta, de conectar esas dudas, esas bajadas que nos habían quedado como pendientes, ¿no? Eso que no pudimos hacer, bueno, lo vamos a poder hacer ahora. Eso que, no sé, estaba tan postergado, esa respuesta que estaba tan postergada, bueno, esa respuesta va a llegar en el 2018, porque de eso se trata la sincronización para poder dar paso a lo nuevo. Necesitamos barrer con lo viejo para darle paso a lo nuevo. ¿Y quién es el mejor observador para eso? El 8. El observador 8 va a barrer, va a sincronizar y va a reconfigurar las ecuaciones preexistentes. El día 6 de enero es el día positivo 6, negativo 359. Este día es muy interesante porque tiene como a comandante a los potenciales, ¿sí? Intermediario al plano 1 y informando desde el futuro al 2018. Este día es el negativo 359. ¡Wow! El 359 son los 3 personajes en la lógica del propósito. Entonces, toda esa creación que venimos haciendo, que venimos construyendo desde el día 1 con circuitos, percepción, diseño, lógica, empieza a tener potenciales y propósitos simultáneamente. Entonces es muy importante ese día 6 de enero, ¿sí? Por eso también es el día de los Reyes Magos, ¿sí? Porque es el día como que ahí te baja el regalo, ¿sí? Te traen el regalo por más de que no seas de ninguna religión y por más de que no hayas dejado el agüita, ni hayas hecho los deberes, ni te hayas portado bien, igual te van a bajar el propósito de esos potenciales con un intermediario negativo que es la lógica. Así que, wow, ese día es muy interesante. Bueno, los primeros 12 días de enero, como dijimos, ¿no? Son esenciales justamente para estar en este punto cero, en este equilibrio, en esta coherencia entre víctima y victimario, humano e inhumano,
negativo y positivo, izquierda y derecha. El día 7 de enero, negativo 358, es el cumpleaños de mi papá. De paso le mando un beso grande. Bueno, ese día es el día 7. El día 7, bueno, ya tenemos una semana de este cero que nos bajamos en el día 1, ¿sí? Entonces ya tendríamos como los 7 primeros días de la creación, negativo 358, ¿sí? Son los 3 personajes con la lógica de la sincronización, ¿sí? Es como, ese es el día como de la batidora, ¿sí? Como que se bate todo, los potenciales, el propósito, el diseño, la percepción, todo, y bueno, y le da paso al día siguiente, que es el día 8, en donde ya la batidora bajó, ¿no? La mezcla y la preparación ya bajó a un recipiente y se conformó en ese día 8. Ese día 8 de enero viene a ser la sincronización nuevamente. El día 7, observen, el día 7 tiene el 358, el día 8 tiene este empuje para oficiar en este negativo 357. 357, que dijimos 57 es Colombia, y bueno, estaría en este día 8 de enero los 3 personajes en Colombia. Día 9 de enero. 9 de enero nos da negativo 356. 356, así que faltan 356 días para que termine el año, ¿sí? 9 de enero es el propósito de la biología, si se quiere. Este día también es un día muy interesante porque es el propósito de la Tierra, ¿sí? Y el propósito de la Tierra que tiene en su negativo tiene el 356, tiene a los 3 personajes jalando la lógica de un potencial, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué potencial? Eso lo vamos a ver de acuerdo a qué lógica esté operando ese día 9 de enero. 10 de enero, día positivo 10, negativo 355. 55 es realidad, 55 es pregunta y respuesta, y 10 es una creación. Es decir, que en estos 10 primeros días del año ya tenemos una creación para la realidad, apoyada por estos 3 personajes. 11 de enero. 11 de enero es el contexto en el plano 1. Es decir, que ese día vamos a tener diferentes situaciones de contexto para resolver, para poder implicarnos en el contexto, ¿sí? O que el contexto nos aplique a nosotros, ¿no? Eso también va a determinar de la lógica con la que estemos operando ese día 354, que bueno, 54 es Argentina, 11 es Buenos Aires, y de alguna manera 11 es esa centralización de la lógica del diseño, ¿sí? Porque la lógica está comandando un diseño, pero necesita un receptor disponible para bajar. Para que una realidad baje, tiene que tener a dónde bajar. Entonces, eso va a ser de acuerdo a ese 11 que nosotros estemos gestionando ese día 11 de enero. El 12 de enero es el último día del universo base 12, intermediario la supervivencia, y el negativo 353. Entonces, en este mes de enero, con un universo base 12 y operando de manera inconsciente el 353, vamos a tener justamente el peligro y la oportunidad de poder reconfigurar esa izquierda, ¿sí? Ese 353 es reconfigurar la lógica de la percepción, la lógica de mi plano mental. Voy a seguir pensando que me timan, voy a seguir pensando que me agreden, voy a seguir pensando que soy el pato de la boda, el último orejón del tarro, ¿sí? Bueno, eso va a depender de ese año entero 2018, va a depender de cómo se viva ese día 12 de enero
del 2018 en el negativo 3,53 del año. El día 13 de enero, positivo, positivo 13, negativo 3,52, es justamente ya salir de la lógica de la victimización para poder gestionar un nuevo circuito, ¿sí? Al tener en el negativo 3,52, que el 52 es la lógica de los circuitos, con el impulso de los tres personajes, de los tres empalmes, bueno, es muy interesante porque de acuerdo al 5,3 que yo me haya bajado, que yo me haya descargado, van a ser la lógica de esos circuitos que voy a poner a rodar en ese 2018. El día 14 de enero, 3,51 negativo, es un diseño 14 para la Tierra 1. En esta recreación entre la sincronización andrógina universal y la Tierra, ¿sí? Esto tenemos en positivo al 13 y en negativo tenemos al 3,51. 51 es Perú y 51 es la lógica de la Tierra, ¿sí? La lógica que va a bajar a la Tierra. Hasta ahora, desde los griegos, desde los árabes, los musulmanes, los judíos, la lógica que viene bajando en esta forma de contar el tiempo es la forma de las víctimas y los victimarios, la gestión del territorio, la supervivencia, la lucha del más apto, del que tiene mayor velocidad lineal, es el que puede gestionar el alimento y por lo tanto va a sobrevivir y por lo tanto va a seguir el juego, ¿sí? Con unas reglas de moral que, bueno, después nadie las cumple, justamente nadie las cumple. Entonces, bueno, este juego, la verdad, está llegando a su final, ¿sí? No por ser el final de los tiempos, sino por una cuestión también de desgaste que tienen todas las cosas y de aperturas y cierres que tienen todas las cosas. Y bueno, esta forma de ver el mundo desde estas miradas, de alguna manera de esta adultocracia, que el adulto le dice a los niños cómo son las cosas, de que el adulto le pone el software y les dice, bueno, este es el calendario, y lo decimos y festejamos el día 25, el nacimiento de nuestro Dios, de nuestro Mesías, y abrimos el tiempo a partir de ese momento. Bueno, toda esa cosa llena de dulce de leche, merengue y crema pastelera, bueno, empieza a desendulzarse un poco y a poder reequilibrarse en base a nociones espaciotemporales, que son las que hemos perdido por tanto y tanto y tanto cuentito. El día 15 de enero es el día de una bisagra lógica para la Tierra, ¿sí? Una bisagra lógica para la Tierra en esta recreación del 18. A los 18, ¿qué hacemos? Somos mayores de edad, ¿sí? Pero esa mayoría de edad no tiene que ver tanto con una cuestión emocional, sino más que ver con una cuestión biológica, ¿sí? Estamos preparados para reproducirnos y estamos preparados para darle nacimiento a algo nuevo. Eso es el 18, ese es el 2018. La mayoría de edad va a llegar en el 2021, ¿sí? Hasta el 2021 todavía tenemos un tiempito como para asumir la mayoría de edad. Hasta ahora, bueno, nos dieron el diploma en 2018, mayor de edad. Bueno, uno ya se siente grande. Bueno, no, no es tan así, ¿sí? Nos falta todavía unos añitos más para asumir esta madurez y sobre todo esta madurez emocional que tiene un adulto mayor del espacio-tiempo. Bueno, eso es para 2021, pero bueno, tenemos que empezar desde este 2018 a ser conscientes de cada uno de los días de nuestra vida, ¿sí? Ya no es de cada eh, vida, no, de cada uno de los días de nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de cómo nos operan estas frecuencias.
Día 15, 350. Día 15, positivo 15, negativo 350, vendría a ser estos 3 jugadores con la lógica en el punto cero. La lógica del punto cero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una membrana que se creó para poder gestionar el inconsciente, porque 5 es el inconsciente, ¿sí? 5 es este observador que puede vincular a todos los observadores, que puede vincular a la existencia con la no existencia, que puede vincular al humano con el inhumano y que puede vincular al individuo con todo su transgeneracional, ¿sí? Entonces este día es muy importante para poder ver qué es lo que voy a estar colgando en ese transgeneracional, qué voy a estar colgando en ese inconsciente colectivo en ese día 350 del año. Bueno, y el último día, el día 16, negativo 349, tenemos en un potencial en el intermediario 1, en esta recreación 1,8, tenemos el positivo 16, negativo 349. 49 es el punto de encaje, es el propósito del diseño, ¿sí? Este diseño que hablábamos del universo base 12 tiene un propósito, pero bueno, poder verlo es poder ver el tiempo dentro del tiempo y el espacio dentro del espacio, ¿sí? Entonces, bueno, para eso estos primeros 16 días son los 16 días más importantes, son una vuelta en la calendaria y bueno, y vamos a continuar en un siguiente video con los días que restan del mes de enero, que por eso es muy, muy importante poder hacer consciente estos aspectos, este aspecto lógico de cada uno de nosotros, este aspecto humano de cada uno de nosotros, este aspecto inhumano de cada uno de nosotros y este contexto que es en el que estamos todos inmersos y del cual nos estamos nutriendo y también estamos nutriendo con nuestras implicancias personales. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.